localmente, el enemigo público número uno de Osiel Baena, público, porque seguramente tenía más enemigos y más críticos, era el abogado, el muy popular abogado Alan Capetillo, abogado del Frente de la Familia. Y hace unas horas Alan Capetillo escribió un editorial. Yo le agradezco que me reciba la llamada telefónica. Y sí, al menos visiblemente, pues hace unas semanas tuvieron una nueva confrontación pública. Y si alguien criticaba duramente en público a Osiel Baena por su exhibicionismo, así lo llamaba él, por su exhibicionismo, era Alan Capetillo. Fueron compañeros en la Autónoma, creo que ambos dieron clases en la Autónoma. Escribía cosas más o menos así Alan Capetillo. ¿Es que Osiel no era así? Osiel se vestía como hombre, daba clases en la universidad como hombre, y de pronto esto le pegó y se dedicó más al exhibicionismo, al lucro, que al tema jurídico, al tema legal. Alan Capetillo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis, con el gusto de saludarte a ti al auditorio, y yo nada más haría la acotación de que yo no me denominaría enemigo de Osiel, ¿No? Simplemente pues hubo que hacer crítica pública de hechos que se dieron en la función pública por parte de un funcionario. Personalmente no le deseaba y en ningún momento ningún mal, pero pues sí, los hechos que sucedieron mientras estuvo en el tribunal, pues hubo que denunciarlos públicamente en algún momento, pero yo creo que esos hechos están superados por la tragedia, José Luis. A ver, Alan, ¿desde hace cuánto tiempo tú conocías a Osiel? Aproximadamente 10 años, lo conocí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hubo un momento donde ambos dimos la clase de Derecho Electoral en la universidad. Uh-huh. Yo la daba en la carrera de Derecho, él la daba en la carrera de Ciencias Políticas. Ok, entonces se conocían. ¿Él ya en la universidad usaba tacones, falda y abanico? No lo hacía, de hecho, pues a mí me sorprendió su identidad de género, como él la denominaba, que empezó a manifestar hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años, que nos empezó a llamar la atención a muchos. Nosotros sabíamos que era abogado, yo tampoco te voy a decir que tenía una gran relación con él. Mi relación con él fue, primera instancia, pues el hecho de que compartíamos el dar clases en la universidad, y en segunda instancia, pues cuando estuvo como secretario, que duró ahí prácticamente 6 años, pero si tú recordarás, la figura del magistrado en el espacio público tiene 1 año, 1 año y medio aproximadamente, ¿no? Tú decías, no, este señor no es magistrado. A ver, entonces, ¿no era así? ¿Salió del closet o encontró una forma de lucrar, Alan? Pues yo pensaría que vio una oportunidad que, en mi opinión, la interpretó como un espacio para poder visibilizar y en ese sentido pues tener unos reflectores que, en mi opinión, fueron nocivos incluso para su persona. Lo digo con el mayor respeto, pero pues creo que a final de cuentas este personaje que se construyó en los últimos tiempos al menos no corresponde con lo que yo recuerdo de él anterior a la figura del magistrado. O sea, era show, era publicidad. Es lo que yo digo, yo podría visualizarlo así. Quiero ser muy respetuoso con las palabras, obviamente por la naturaleza de los acontecimientos, pero sí creo que hubo por ahí una especie de espejismo que en algún momento su persona reconoció como una oportunidad, ¿no? Para figurar, para traer cierta atención pública, en atención a que pues, todos estos temas de identidad, de la ideología de género que ya hemos discutido alguna vez en tu que espacio, se han vuelto muy populares. Se han vuelto muy de moda, se han puesto muy populares. Hay muchas explicaciones que tienen que ver con las redes sociales que están potenciando todos estos conceptos que ahora se usan para denominar a todos estos fenómenos sociales, ¿sí? Y pues parecía ser que ahí hay un nicho que en algún momento pues Osiel vio una oportunidad de explotar, ¿sí? Y que construyó un personaje que, fue el que derivó en esta fama pública nacional e internacional, y que quién sabe qué consecuencias, lo digo con el mayor respeto, pues habrá tenido a final de cuentas en su vida, ¿no? Eso solo lo sabe él, pero yo lo que reflexionaba ayer es que finalmente pues es toda esta construcción falsa de esta hipocresía que tú también señalas hace unos momentos,
de cosas que se aplauden en público pero que provocan burla en privado, ¿no? Esa hipocresía generalizada de la corrección política, pues me parece que genera incentivos inadecuados para el comportamiento de muchas personas, que me parece que también tenemos que reflexionar en esa dimensión de este tema, respetando obviamente la tragedia, el dolor de los familiares, el dolor de las personas asociadas a estos grupos de las diversidades sexuales, como se autodenominan. Pues hay que respetarlos, hay que mandarles el mensaje de que cualquier diferencia con ellos es una diferencia intelectual, jamás personal, y mucho menos se les desea a nadie que suceda una circunstancia de ese tipo, ¿no? Hay diferencias intelectuales permanentes, seguramente que no podemos claudicar, pero que todos tenemos el derecho a vivir y a convivir en nuestra sociedad. Son las 8 en punto. Alan Capetillo, ¿era magistrado o magistrade? O si él era secretario en funciones de magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, esa es la denominación formal. O sea, ni magistrado ni magistrade. Era pues secretario en funciones de magistrado. Básicamente, ese es el puesto formal que él tenía. Formalmente eso es. El resto, pues es la discusión esta eterna con la ideología de género respecto de la destrucción de lo que ellos llaman la cis-heteronormatividad patriarcal, que bueno, es la discusión ideológica que ya hemos dado muchas veces, pero que pues finalmente en este momento yo creo que ante la naturaleza de los hechos, yo creo que habría que dejarla para otro momento, ¿no? Aquí lo que hubo pues es una tragedia, una persona que pierde la vida, bueno, dos personas que pierden la vida en circunstancias trágicas, que yo creo que dada la naturaleza del simbolismo que Osiel llegó a representar, pues sí hay que atender el tema con la mayor mesura, tratando de calmar los ánimos y yo creo que reivindicando el mensaje de que más allá de las diferencias ideológicas, todos somos seres humanos, todos merecemos la vida y todas las vidas tienen que ser respetadas de todas las personas con independencia de otras discusiones que podamos mantener. ¿Es crimen pasional o los mataron, Alan? Los elementos que vemos, yo no veo ningún elemento para poder sugerir que haya habido una participación de un externo, al menos creo que la explicación que da el fiscal en los medios de comunicación creo que es muy exhaustiva, y no vemos cuál podría ser el elemento para tratar de construir una narrativa distinta más allá de un conflicto entre los dos, entre Dorian y Osiel, y finalmente pues era un coto cerrado, una casa que no presenta violación de sus cerraduras, videovigilancia por todas partes, pues no hay forma de pensar otra cosa más que ahí hubo algún tipo de reyerta personal entre una pareja, sí, que bueno, tristemente llegó a un hecho de sangre y que lamentablemente implicó la pérdida de dos vidas humanas. Última, Alan Capetillo. Probablemente la más fuerte de todas las discusiones. ¿Ya leíste a Ricardo Salinas? Sí, ya leí a Ricardo Salinas. ¿Qué opinas de esta gran discusión? Porque hay dos discusiones en redes. Una es el tema de si fue crimen pasional o fue un asesinato, y la otra pues están dando durísimo integrantes de la comunidad y enemigos de la comunidad. ¿Qué opinas? Opino que no debemos dejarnos llevar por ese discurso maniqueo de buenos y malos, de este discurso de la discriminación o la homofobia. Creo que hay que tener mucho cuidado con estos términos en este escenario en particular. Creo que tenemos que discutir con mucho cuidado todos estos temas asociados a esta idea del género, la llamada ideología de género, con todo lo que implica, porque se ha construido un discurso muy falso, donde cualquier crítica que intente ser objetiva y racional es tildada como homofobia, discurso de odio, discriminación, y eso es una irresponsabilidad porque en esa crítica o en la ausencia de esa crítica pues se pueden estar construyendo grandes perversiones, grandes errores culturales, antropológicos, científicos, que en el largo plazo impactan en la vida de las personas, hacen complicada la convivencia, hace complicado entender la realidad de las cosas, de los problemas, ¿sí? Y que lo único que construye son antagonismos, ¿sí? El antagonismo
de hombres contra mujeres en el caso del feminismo y el género, o el antagonismo de homosexuales y heterosexuales en el caso de los temas LGTB. Como si hiciera falta, ¿no? Una guerra y una división entre el conjunto de la sociedad. Como si hiciera falta, ¿no? Ahora mismo tenemos la de cheros y fifís. Oye, Alan, oportunismo, ¿ves oportunismo también de algunos? En esto harán de Osiel, harán el nuevo mártir mexicano, el mártir mundial de la comunidad gay. Mira, es inevitable porque esto se está presentando en todo el mundo, no es nada más materia de México, no es nada más materia de la figura de Osiel, en todo el mundo estos episodios con personajes de estas características pues son tomados como una oportunidad para construir este discurso de la victimización, de la opresión de un grupo frente a otro, y eso pues obviamente implica que habrá voces que intenten reivindicar esta tragedia como una oportunidad para señalar una supuesta opresión estructural y sistémica que hay que denunciar. Eso es oportunismo, ¿sí? Y más cuando los hechos son tan claros y tan tristes, ¿sí? Tienes tú todas las pruebas, tienes los videos, tienes los testigos, tienes las pruebas periciales, no hay mucho que más construir más allá de una lamentable tragedia entre dos personas, pero si tú induces la ideología y empiezas a hablar de que aquí hay un crimen de Estado, un crimen de odio, que hay un tema de homofobia, de discriminación, pues lo que estás haciendo es tristemente usando una tragedia para alimentar un discurso político, y eso es hacer ideología. Y al hacer ideología, pues ya básicamente nos estamos olvidando de la realidad de los hechos y estamos construyendo historias para enardecer, para buscar generar un clima de opinión que lleve a la confrontación de unos contra otros, y eso no es sano, José Luis, eso no ayuda a la convivencia, eso no va a dejar un legado importante de esto, o una reflexión respecto de este episodio. Eso lo único que va a hacer es seguir generando división, encono, enfrentamiento, y es el gran problema de las ideologías, como la ideología de género, y que construye estos antagonismos que luego grupos de oportunistas, que además se dedican profesionalmente a esto, muchos de ellos, sí, pues buscan reivindicar para jalar agua a su molino, ¿no? Y para ponerse en un pedestal moral desde el cual pretenden decirle a toda la sociedad qué tiene que pensar y cómo debe de vivir o de regular sus instituciones. Eso es muy peligroso cuando se tiene además un mártir, y mucho más de esta naturaleza, como fue Osiel, que logró de una forma o de otra llegar a simbolizar todos estos temas, pero pues no podemos permitir que este episodio escale ideológicamente hasta construirse en una narrativa de no sé qué, porque se demanda justicia, pero pues la justicia respecto de quién. Los dos intervinientes en este episodio pues tristemente han fallecido y no hay más allá de eso, sí, pero cuando se reclama esta justicia respecto de algo indeterminado, pues lo que se está haciendo es querer construir un conflicto que realmente no existe, porque todos lamentamos lo que pasó en esa casa el día de antier. Uy, estaba escuchándote y no dejaba de ver el Hidrocálido, la portada. Yo creo que ya viste la imagen. Sí, claro. La imagen de los dos ataúdes en una catedral que los homosexuales odian, sus ataúdes cubiertos por una bandera gay, y todavía más paradójico, el asesino y la víctima juntos en el mismo funeral. Si es que se confirma la hipótesis de la Fiscalía, o si se confirman las primeras investigaciones de la Fiscalía que Dorian mató a Osiel. ¡Qué historia!, ¿no? Imagínate, el asesino junto con su víctima en el mismo funeral, Alan. Sí, es terrible, pero yo me imagino que ya es un tema superado en relación al fallecimiento de ambos, es un tema que tiene que ver con el dolor de las familias, y pues me imagino que para ellos fue un momento complejo, complicado, complejísimo. Difícil. Pues bueno, lo que hicieron fue acompañarse en su dolor, y yo en ese sentido soy tremendamente respetuoso. Imagínate, pero ¿cómo estar si bajo este escenario eran compañeros del mismo dolor y ahora se sabe que uno mató al otro? Qué difícil tenerlos en el mismo funeral. Cierro. Decías, Osiel no murió el lunes, murió mucho tiempo atrás. ¿Por qué, Alan? Porque yo creo, lo que sostengo es que ahí se construyó un personaje
un personaje que terminó por devorar la personalidad de Ociel, por convertirlo en algo que originalmente yo recuerdo que no era, sí, pero que en muchos sentidos por este protagonismo público que las redes sociales, esta falsa moralidad, este morbo colectivo, esta hipocresía generalizada de aplaudir una cosa en público y criticarla en privado, pues yo creo que lo que generó es que ese personaje creciera, devorara a la persona. Yo creo que lo llevó a cometer equivocaciones, pero bueno, esas ya están superadas por la tragedia, y en este sentido, pues ve tú a saber qué impacto finalmente tuvo en su vida personal y pues finalmente en su relación de pareja, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que reflexionarlas con mucho cuidado. Estás hablando metafóricamente, ¿no? Metafóricamente. En las redes sociales es muy peligroso. Hablabas metafóricamente. Ociel Baena murió hace 2 años y, sí, y quien vivía era el magistrade, el personaje. Sí, yo lo veo así, yo lo percibí así. Digo, yo vi a esa persona cambiar a partir de que este personaje empezó a aflorar. Y pues hubo un momento donde sí hubo una confrontación pública, pero jamás en tono de enemistad, en el tono de enemigos, pero sí de hacer una crítica de situaciones que consideré incorrectas. Bien. Alan Capetillo, gracias por contestar el teléfono de La Mexicana. Buenos días. Muy agradecido contigo, José Luis. Buen día. Al contrario, Alan Capetillo, polémico. Vamos al WhatsApp de La Mexicana. Son las 8:10.